Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Esta ya es la última clase propiamente dicha de los trabajos prácticos de Norteamericana. Eh, en la medida que he podido, he puesto algún cuadro o alguna foto de alguna artista norteamericana. Así que hoy, que era la última presentación, dije no puedo fallar a mi propio compromiso. Así que ahí les puse un cuadro, me impactó bastante, de Nina Chanel Avni, una pintora afroamericana, nacida en el 82. Eh, este cuadro me gustaría tenerlo bien grande, ¿no? Como para que se luzca toda esa energía cinética que tiene. Bueno, cuando vimos hace un par de clases, ya no me acuerdo qué número de práctico fue, a Shirley Jackson, nos había quedado fuera Kelly Link y les dije, bueno, no se preocupen, el cuento de todas maneras lo vamos a ver y vamos a verlo cuando lleguemos al final, cuando veamos a las autoras, de las autoras contemporáneas. Porque al fin y al cabo, cuando me echamos a Shirley Jackson con Kelly Link, tuvo que ver con el fantástico, ¿no? Con el tratamiento del género. Pero en términos cronológicos, son, por supuesto, autoras, digamos, desfasadas. Metodológicamente estaba genial, ¿no? Meter a Shirley Jackson con Kelly Link, pero la verdad es que en la práctica, cuando llegó el momento de dar la clase, me puse a hablar de género y no, hablamos del terror y películas y no sé qué, y cuando después de charlar una ínfima parte de lo que podríamos charlar sobre Shirley Jackson, llegó el final de la clase y no pudimos ver nada del cuento de Kelly Link, Los del Verano. Así que hoy llegó ese momento. Entonces el eje de esta clase es cronológico y estamos hablando de 3 autoras contemporáneas. En mi cabeza esta es la clase del KKK, porque tenemos a Kelly Link, a Keith Johnson y a Kirsten Rupenian, ¿no? Entonces tenemos ahí la triple K, que son 3 autoras norteamericanas muy buenas a mi gusto y también muy extrañas, ¿no? Como dijo Gabriel recién, ¿no? De cuentos extraños, sí, son cuentos extraños, y al mismo tiempo clásicos. Eh, bueno, así que vamos a empezar con Kelly Link y con los que nos había quedado de los del verano. Que hay que ver si se lo acuerdan, porque ya pasó una centuria, que en realidad fue, no sé, 4 clases, pero en la universidad y en tiempos pandémicos, vieron que todo ese tiempo hay que multiplicarlo como los años de los perros. Así que si lo vemos hace 4 clases, hay que multiplicar 4 por 7 y más o menos ahí va a ser la cantidad de semanas mentales que tenemos entre una clase y la otra. Bueno, Kelly Link es una autora que creo que no puse foto, pero los otros sí puse foto, pero había un artículo acá que les quería mostrar. Sí, en este aparece la foto de Kelly Link, así que ahora se las muestro. Ella es de Miami, nacida en el 69, y una de las razones por las que me interesa, a mí que me gusta tanto el fantástico, es que ella, como ahora vamos a ver con Keith Johnson, Kelly Link escribe fantasy. Y el fantasy, digamos, va asumiendo diferentes nombres, eh, eh, pero acá, a diferencia de la clase pasada, no tengo interés, ¿no? en ponernos a discutir sobre género, solamente decir que la categoría fantasy nació en su momento, digamos, nació, ya la palabra es viejísima, ¿no? Pero, digamos, en la crítica literaria
asume otro rol, asume, digamos, otra función, digamos, pensando en quizás lo que vieron algunos conmigo en Introducción a la Literatura, pero pienso en Rosemary Jackson, pero en la práctica, el fantasy, en esta habla popular de la que en la academia no nos tenemos que olvidar, el fantasy es la denominación que usa el fantástico para referirse a lo maravilloso. Es decir, que si nosotros diferenciamos, digamos, por así decirlo, estos, digamos, 3 o 4 géneros básicos que tiene el fantástico en general, entre los cuales podemos incluir la ciencia ficción, ¿no? Como obra de la imaginación, podemos meter el terror como obra de imaginación, ¿no? Uno relacionado con máquinas, con el futuro, con viajes en el tiempo, con clones, digamos, simplemente hablando de lo temático. El terror, digamos, obviamente con esto del miedo, ¿no? El efecto que causa, y los monstruos, y el fantástico de pura incertidumbre, el fantástico de Cortázar, donde no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Que hay una irrupción, esa es la palabra, la irrupción, ¿no? En algo que parece normal, y de pronto hay algo como que se va todo al caño, ¿no? Que uno que ni siquiera termina de entender cómo terminó el cuento, si efectivamente ocurrió algo fantástico o no. Bueno, este es el otro extremo, que es este género maravilloso, donde es claro que lo que ocurre es algo basado en, digamos, precisamente en lo que llamamos fantástico de una manera habitual, que es lo no real, pero si uso lo no real, por supuesto, ahí tendríamos que decir, bueno, el realismo, digamos, cualquier obra también es no real, si estamos hablando de ficciones. Bueno, por supuesto me refiero al verosímil con respecto al mundo natural, ¿no? Aquello que nosotros sabemos que puede o no puede ocurrir. eh, y si la ciencia ficción tiene recursos, ¿no? Para tomar, digamos, ese verosímil, ¿no? Y tensarlo, por así decirlo, utilizar ese verosímil científico para tensarlo, el fantasy directamente no lo hace, porque desde el vamos lo que hace es pedir la complicidad del lector. Entonces, en las obras de fantasy más comunes son, digamos, o de maravillosos, son las de los cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos inmediatamente, desde que lo comenzamos a leer, desde el título mismo, entendemos perfectamente de qué va y que suele haber transformaciones. Acá, por supuesto, no les voy a explicar a ustedes digamos, cuáles son las características de los cuentos de hadas, pero creo que me pueden entender a la perfección, ¿no? Cuando les digo esta aceptación que tiene por parte del lector, donde aceptamos de una manera natural lo que sabemos que en el mundo no es natural. Bueno, eso es, en resumidas cuentas, el fantasy. La aceptación de la magia. Martín, Ahora, discúlpame. sí. Fíjate que tenés la pantalla, la cámara apagada, así porque no sale tu imagen. O al menos a mí no me sale. No, en realidad es así. Ah, Perdón. ok. No. Ahí lo vas a ver. Pasa que Ahí está. como en dos computadoras, la, 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 la que tiene el micrófono activado tenía la cámara desactivada. Está Entonces por bien. eso no te aparecía. Perfecto. La otra sí estaba prendida, pero como no la relacionaba con quien habla, no te la mostraba. Claro. Perfecto. Bien, bueno, entonces, eso es, en resumidas cuentas, ¿no? El fantasy. Entonces, si hablamos de obras de fantasy moderno, podemos hablar algunas de Neil Gaiman, podemos hablar del Señor de los Anillos, podemos hablar de Liliana Bodoc, podemos hablar de algunas obras de Angélica Gorodischer, podemos hablar de Ursula Le Guin, pienso en Un Mago de Terramar, que al final yo les iba a contar un poco sobre esas novelas, y al final no llegamos en las clases de consulta. Harry Potter, por supuesto, es fantasy, ¿no? Más allá de esa primera, digamos, vacilación
¿no? Que siente Harry, ¿no? Cuando empiezan a llegar las cartas raras, ¿no? Inmediatamente acepta, ¿no? Viene Hagrid y le dice, no, che, vos pibe, sos un niño mago, prepárate para venir conmigo, que vamos al colegio de la magia. Y por supuesto, que hace tanto el personaje como el lector, decir, vamos para adelante. ¿Qué nos pasaría a nosotros en esa circunstancia? No lo podríamos aceptar, ¿no? Es como llamaríamos a la policía. Hay un grandote peludo en moto que viene a raptarme, diríamos. Bueno, exacto, recemos que no soy un borracho, exactamente, Luisina. Pobre Hagrid. Bueno, ahora, el fantasy, al igual que la ciencia ficción, el terror, comparten cierta esfera, yo diría como un ecosistema. Acá yo no sé si diría, digamos, que son géneros hermanos, ¿no? Porque más de una vez, bueno, en los seminarios, por ejemplo, o acá en las clases, hablando de ciencia ficción, nosotros podemos ver perfectamente cómo la ciencia ficción está más cerca del realismo que del fantástico, ¿no? En muchos de sus tratamientos. Entonces, decir que un género está más cerca de otro, digamos, en esos aspectos literarios, es muy dudoso. Ahora, sí funcionan de una manera bastante parecida en otro sentido, que es este ecosistema del libro, que es dónde salen las publicaciones, cuáles son los gremios, cuáles son los premios literarios, cuáles son las librerías o comiquerías, ¿no? En los cuales se venden estos libros. Y acá hay algo que es muy claro, ¿no? Que todos estos géneros del fantástico comparten, digamos, generalmente un mismo tipo de lector, un mismo tipo de, digamos, mismas editoriales. Recién les hablé del gremio, bueno, en Estados Unidos es el mismo gremio, ¿no? La misma revista, ¿no? La Fantasy and Science Fiction, Magazine, Guild, etc. Award. Y ustedes lo pueden ver en series, ¿no? Como por ejemplo, no sé, The Big Bang Theory, que tenemos ese arquetipo, ¿no? Del nerd, ¿no? Bueno, dividido en 4. Podemos ver en cuáles son sus gustos pop, ¿no? Sus gustos culturales, y podemos ver cómo se mezclan, ¿no? Estas categorías, ¿no? El fantasy, la ciencia ficción, bueno, el terror no tanto, pero podría, por la clase de serie, los cómics, ¿no? Los cómics al mismo tiempo usan estos géneros, ¿no? Si hablamos de fantasía y ciencia ficción, los cómics, ¿no? De superhéroes son los primeros en utilizar estos géneros. Los primeros, los de manera más notable. Eso es lo que quise decir. Bueno, entonces, ¿eso qué hace? Que en una industria tan profesionalizada como la de Estados Unidos, ¿no? Donde todos los autores sí o sí tienen que tener agente literario, donde, digamos, viven de la escritura, entonces necesitan tener una especie de público nicho, ¿me entienden? Una especie de público ya establecido, ¿no? Bueno, entonces lo que suelen hacer es muchas veces pasar de un género a otro dentro de estos géneros que forman parte de este ecosistema que antes hubiéramos dicho nerd, ¿no? Y hoy claramente se volvió mainstream, que es lo que pasa con, ¿cómo se llama? Con todos estos géneros populares. Digamos, tomaron la conversación, se cristalizaron como lo que está de moda hablar, junto a las películas de superhéroes, ¿no? y otros aspectos, como dije recién acá, de lo que llaman, entre comillas, cultura popular. Bueno, dado que comparten, digamos, todo este ecosistema, ¿no? Autores, entonces, en un momento, por ejemplo, en inglés, hablo en inglés, ante la falta de una palabra tan simple como nosotros, que tenemos fantástico, y punto, ¿no? Y en fantástico podemos meter a todo, como los angloparlantes no tienen
fantástico, ¿no? Porque lo de fantastic, ¿no? Es como que no lo usan para ese tipo de cosas. Bueno, surge una etiqueta que es la slipstream. Y la slipstream viene precisamente del juego de palabras con mainstream. Si el mainstream es la corriente principal, ¿no? Esta ficción literaria generalmente realista, al menos antes del 2000, ¿no? Nosotros creo que ya hemos hablado como después del 2000 claramente hay una apertura, ¿no? Hablamos creo que de Stephen King, ¿no? Ursula Le Guin, Philip Dick, cómo se transforman en la medida en que el fantástico se vuelve también mainstream, ¿no? Pero hasta esa época, entonces, si el mainstream era esencialmente realista, blanco, y tenía su propia categoría, que era esta de ficción literaria, ¿no? Para no hacer falta llamar que tal, o por ejemplo, no sé, Margaret Atwood publica un libro y no decían esto es ciencia ficción, decían esto es ficción literaria. Bueno, entonces dicen, bueno, usemos slipstream, ¿no? Con esta idea de slip, ¿no? Como aquello que se desliza, ¿no? Como aquello que hay una torsión, ¿no? Como aquello que no es main, que no es principal. Luisina, vos decías, lo de yo pensé que usaban fantasy. Fantasy lo usan, pero para las obras maravillosas. Yo hablo las que incluyan no solo las obras fantasy, sino también las otras obras, como la ciencia ficción y el terror. Bien. Nosotros directamente diríamos fantástico y entender que todas las demás están dentro del fantástico, lo cual es muy discutible. Bueno, Kelly Link es esta clase de autora. Una autora que no solo en su obra escribe varios cuentos, ¿no? Que podrían ser, digamos, de cualquiera de estos géneros, sino que en el interior de esos cuentos tampoco necesariamente podemos definirlo por uno o por otro. De vuelta, les estoy hablando de este problema de los géneros, porque además, digamos, con esta especificidad, porque estamos hablando de literatura norteamericana, donde tenían o tienen, ¿no? Una obsesión tan grande por lo que, digamos, para marcar lo que es fantástico de lo que no es fantástico, ¿no? Que se necesitó, digamos, estas nociones. Nosotros, por suerte, en la literatura argentina y latinoamericana, creo que no hubo tanta falta, ¿no? De esas separaciones. Y solamente en algunos momentos de la historia es como que predominó el realismo, pero no a lo largo, digamos, de todo el siglo que tenemos de literatura. Bueno, entonces, Kelly Link, ¿no? Podemos decir que es sobre todo fantasy, o podemos decir que es slipstream, ¿no? Esta forma de fantástico, ¿no? Que incluye el resto de los géneros del fantástico, no solo el maravilloso, y que no solo en la colección de su obra, sino también en el interior de cada obra, que también va y viene por diversos géneros. Bueno, ella tiene varios libros publicados, Magia para principiantes. Acá el nombre de Get in Trouble, que es el nombre de su colección su mejor colección, junto a Magia para principiantes, se llama A mí no me engañas. A mí no me engañas es Get in Trouble, ¿no? Es el nombre creo que no sé si de otro cuento. Get in Trouble es un buen título. A mí no me engañas está bueno si lo pensamos desde la cuestión del fantástico y su noción con la realidad y la verdad. Pero la verdad es que no es tan lindo como Get in Trouble, ¿no? Metete en problemas, ¿no? O metete en problemas, lo podríamos traducir de varias formas. Me parece que tiene mucha más carga, ¿no? O sea,
O sea, ya ni siquiera, yo diría que ni siquiera es un intento de traducción. Es lo que se hace muchas veces en los libros de cuentos, que cuando el título elegido no es fácil de traducir o la traducción no funciona tanto, lo que se hace es usar el título de otro cuento o inventar un título. Pero muchas veces es usar el título de otro cuento. Esto también pasaba igual incluso dentro del mismo idioma. Por ejemplo, entre Estados Unidos e Inglaterra. A los ingleses no les gustaba la traducción, no les gusta la traducción. A los ingleses no les gustaba el título de Crónicas Marcianas, entonces le pusieron Las langostas de plata, las langostas plateadas, ¿no? Un título más bíblico, ¿no? Y al mismo tiempo más poético. Las langostas, ¿no? Como todos los cohetes, ¿no? Que son como una especie de plaga. Y Salinger, los editores ingleses le pusieron Para Esmé con amor y sordidez, en vez de lo que ellos consideraron el soso 9 cuentos. Y de hecho, Gaby, ¿puede ser que en Inglaterra Moby Dick salió directamente como la ballena blanca? ¿Puede ser? Sí, Sí. sí, la primera edición es La ballena blanca. No sé si Directo, aclaraba en algún lado Moby Dick, pero el título de tapa era La el ballena blanca. título era directamente La ballena blanca, que es el subtítulo en la obra original. Bueno, como para que vean que no es algo que solamente pasa en la traducción, sino que también pasa incluso dentro de un lado del océano o del otro. Creo que era Bernard Russell el que decía que Estados Unidos e Inglaterra eran un mismo país separados por un diferente idioma. Bueno. Además el poder de lo editorial, ¿no? Claro, sí. Bueno, si hacen el seminario de Moby Dick con nosotros en el futuro, vamos a ver esto, que es un caso paradigmático, el de Moby Dick. Bueno, fíjense la bella tapa de Get in Trouble. La de Sex Barral a mí no me gusta demasiado. Tiene algo eh, de este, podríamos decir, intrigante, ¿no? De tipo pulp, ¿no? Del bicho, ¿no? Musculoso que se lleva a la chica casi semidesnuda. Pero fíjense que al lado de la de Get in Trouble, no, incluso esta con estas manchas es muy linda. Y esta, bueno, ahora vamos a ver el tema de los del verano. Bueno, bueno, y el tema de los del verano, que es del 2011, y después es catalogado en lo que se llama el premio Henry, que es un premio muy importante de Estados Unidos al cuento, ¿no? Por el cuentista O. Henry. Bueno, no importa, me iba a meter con la vida de O. Henry, quedará para otra cursada. Vean que el cuento en español se llama Los del Verano, perdón, sí, Los del Verano, pero en inglés es The Summer People. Y si ustedes hacen memoria de estas 4 o 5 semanas que pasaron desde la clase de Shirley Jackson, el cuento que vimos, además de la lotería, también se llamaba The Summer People. En la traducción es Los Veraneantes. En este caso, fíjense cómo la traducción nos impide, digamos, hacer ese encastre, ¿no? Que tenemos entre los dos cuentos, pero no es casualidad que se llamen igual. Es muy, muy a propósito. Y a ver si está acá. Este es Cat Person. Esperen. Creo que lo cerré. Sí, no. A ver. Esperen que entonces no lo abrí. Esperen que abra un archivo que les quiero mostrar. Acá está.
Bueno, les dije que me había olvidado de poner una foto de Kelly Link, pero acá había una en esta nota, que precisamente se hace la misma pregunta que me hice yo, de, che, padre, ¿qué onda? Los dos se llaman igual y hay cosas en común, entonces me puse a googlear, ¿no? De una manera bastante fácil, puse el nombre de las dos autoras y el cuento, y automáticamente me salió entonces esta nota, donde la que escribe la nota se pregunta lo mismo que me pregunté yo, pero con una diferencia, que es, la diferencia es que va y le escribe a Kelly Link y le dice, che, Kelly, ¿vos tenías presente la historia de Shirley Jackson? ¿No? Y obviamente ella va a decir que sí. Pero bueno, primero pongámonos, ¿no?, con respecto a esta historia. A ver, ¿dónde está? Acá. Este entonces es el nombre del título en inglés, del libro, ¿no? Get in Trouble. Pero acá los del verano es el primer cuento. Es el primer cuento en este libro de cuentos. Bueno, ¿de qué trata? ¿Alguien lo tiene fresco? ¿Tiene ganas de resumirlo en 2 oraciones o una oración? No me acuerdo si era que el padre y la hija alquilaban como casas para la gente que se quedaba en el verano y como que iban ordenando todo lo de las casas, como que hacían de limpieza y todo en esas casas que alquilaban, además cuando las personas estaban fuera de las casas. Y había una casa en específico que se quedaba una familia que nunca veían, que cuidaban esa casa. Sí, y a ver, esa casa, hay una casa especial, ¿no? En realidad, Ujú. ahora yo no lo releí para esta clase, ahora no me acuerdo si era una casa o varias casas, No, era una donde sola, era una viven sola. los del verano, ¿no? Creo que es una sola casa. Los que viven los del verano, ¿y quiénes son los del verano? Son unas criaturas fantásticas, mágicas, que no están definidas, ¿no? Podríamos hablar de elfos, podríamos hablar de gnomos, ¿no? Precisamente la gracia es esa, ¿no? La gracia es ese lugar indefinido, pero es un lugar, el lugar que ocupan es completamente del maravilloso, ¿no? Es este tipo de personaje que habita los cuentos de hadas. De hecho, no solo los cuentos de hadas, sino también las historias que trabajan, digamos, los mismos mitos, como por ejemplo, Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano, yo no sé si lo leyeron, esta obra de Shakespeare, completamente original de Shakespeare. Lo que les decía sobre Shakespeare es, en Sueño de una noche de verano, lo que hace Shakespeare es trabajar con precisamente el mundo de las hadas, de fairies. Salvo que en la tradición, ¿no?, de las hadas, no son necesariamente las cositas, estas criaturas diminutas, ¿no?, a lo Campanita, ¿no?, Tinkerbell, ¿no?, en Peter Pan, ¿no? Sino que el mundo de las hadas, ¿no?, y hados, podríamos decir, me encanta hados, hades, son palabras que llevan a otro lugar. También fantástico, también siniestro. Ok, Mel, ese es muy buen dato. Si tenés el link para compartirlo de Sueño de una noche de verano, te lo agradecería. Tenemos a el rey Además, Oberón. lo de hados, perdón, además lo de hados es justamente un problema del español, porque se dice hadas, pero en inglés se habla tanto masculino como femenino, porque muchos son Exacto, fairies. masculinos. Sí. Estaba muy bien señalado eso, es cierto. Es un problema que de hecho ahora lo iba a hablar con respecto a ponis, que hay alguna
feminización, ¿no?, del género, en este caso con esto de cuentos de hadas, que lleva esta cuestión infantil, de lo minúsculo, lo femenino, ¿no? Por eso hablo de Campanita, cuando en obras, ¿no? Estoy pensando en Spenser, estoy pensando en Shakespeare, precisamente el mundo de Fairy es un mundo peligroso. Esa es la gracia. Que esa es la influencia principal de Tolkien para los elfos, ¿no? Los elfos de Tolkien, ¿no?, ¿cómo son? Son antiguos, son más altos que los hombres, ¿no? Son peligrosos, y lo son precisamente porque parten de ese mismo lugar, ¿no?, que no es el del elfo como el elfo doméstico de Harry Potter, ¿no?, por así decirlo, en esta comparación con las hadas, ¿no?, a lo Campanita, ¿no?, y el mundo siniestro de las hadas, ¿no?, como puede ser. Bueno, entonces, nosotros en los del verano, los veraneantes es la de Shirley Jackson, los del verano es el de Kelly Link. Nosotros tenemos a dos chicas, una entonces es Fran, la otra es Ofelia, y le señalaba lo de Shakespeare no solo porque era un buen momento para mencionar que el mundo de las hadas es un mundo peligroso, es un lugar en el que hay que, digamos, en el que los humanos están en riesgo. Eso, a todo esto, justo hablé de Neil Gaiman, en Sandman aparece varias veces, ¿no?, el país de las hadas, y precisamente son peligrosos. Bueno, entonces, Ofelia es la chica, esto suele pasar mucho en los cuentos de hadas, en los cuentos antiguos, ¿no?, que es alguien llega al pueblo, ¿no? Es un arquetipo bastante, el del, me sale el Stranger, no es Stranger, ¿no?, pero es esa idea, ¿no? Forastero. El O forastero, extranjero. gracias, Raúl. Sí, alguien más habló y no escuché. Eh, El No, dijo lo mismo. extranjero. sí, No, pero me parece que el forastero, ¿no? Es más usual. sí, a mí forastero me gusta, pese que en nuestro español rioplatense de acá es como que nos suena a traducción, porque extranjero suena a otro país, que puede serlo, pero el forastero no hace falta que sea otro país, simplemente no es del pueblo. Eso ya hace para que sea un forastero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Carson McCullers? Que hablamos de La balada del café triste con Gabriel. Bueno, ahí tenemos un excelente ejemplo. El enano que llega al pueblo es un forastero. Y es el forastero por excelencia, porque es forastero en todos los sentidos, ¿no? No solo no es del pueblo, sino que además es enano. Pero él dice que es primo de la dueña del café. Entonces, con eso es como que se desactiva esa cuestión de forastero, porque forastero pero es pariente, si le creemos. Bueno, entonces, Ofelia sería esta forastera, ¿no? La chica que llega y que, por supuesto, el forastero suele tener lo que no tiene, suelen ser bastante complementarios, que es lo que no tiene qué es lo que tiene el forastero que no tiene el del lugar, ¿no? Suele tener conocimientos más de mundo, ¿no? Porque muchas veces viene de la ciudad, muchas veces tiene más plata. Bueno, este es uno de esos ejemplos. Ahí a ver que estoy abriendo de vuelta el Zoom. Bueno, y se hacen amigas. De hecho acá hay algo muy interesante que es esta posible. Hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la representación de la diversidad sexual, ¿no? Que ella escuchó hablar que no me acuerdo si la habían echado, suspendido del colegio a la nueva amiga, porque supuestamente se había dado un beso con otra chica, ¿no? Entonces cuando se sienten en el sillón al lado de ella, le dice, mira, si querés somos amigas, pero mirá que a mí no me gustan las chicas.
todo, digamos, todo eso al cuento le da mucha frescura, porque tenemos a Fran enferma, con fiebre, ¿no? No es una gran enfermedad, eso también está bien, a mi gusto, pero lo que hace es meternos en este momento del cuento en que la protagonista es como que está más débil, ¿no? Está más abierta por la fiebre, y le pide un favor, ¿no? A la recién llegada. ¿Y el favor cuál es? Vas a tener que ir sola a llevarle a los del verano lo que ellos quieren. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Siempre quieren cositas, cacharritos, ¿no? Ahí estoy compartiendo la pantalla. Entonces, ¿qué le dice Fran? Yo no puedo ir, vos me debes un favor, andá vos a, ¿cómo se llama? A la casa que está al final del sendero, por eso les hablaba de ¿cómo se llama? De esa etapa de Get in Trouble. Y está bueno, digamos, cómo, a ver, aquí está, cómo se va intercalando, ¿no? Con los pensamientos de Fran, ¿no? Y lo que hace Ofelia, ¿no? Al entrar en las diversas habitaciones. Y por supuesto, digamos, acá la gracia es que obviamente a Ofelia no le pasa nada. Esto es típico del maravilloso, ¿no? En que hay riesgos. Nosotros sabemos que hay riesgos, pero al protagonista le suelen salir las cosas bien. Al menos, digamos, en el fantasy actual. No hablo de los viejos cuentos de hadas. Mientras que eventualmente hay otros que entran en la misma casa, ¿no? Pero que no les va tan bien porque se están metiendo donde no se tienen que meter. Bueno, ¿y hacia dónde va el cuento? Hacia el cambio de roles. Porque este descubrimiento que hace Ofelia de la gente del verano es lo que le permite, de alguna manera, el reemplazo, digamos, con respecto al lugar que tiene Fran. Eso le permite a Fran irse. Entonces hay movimiento desde ambas partes, ¿no? Esa amistad, esta relación con la gente del verano, lo que hace la gente del verano es transformar las cosas. Entonces ellos reciben cobre y lo transforman en estos juguetes mecánicos. Ella se olvida su iPod y cuando la gente del verano se los regresa, dice, el aparato pesaba más que antes, en lugar de la funda de silicona rosa tenía una de nogal con incrustaciones de ébano y metal, con una libélula, digamos, grabada. Bueno, entonces, esta capacidad que tienen los del verano de transformar aquellas cosas, ¿no? Incluso de tecnología, esto es precisamente ligado al slipstream, digamos, no deja de ser un cuento de fantasy, pero acá podemos ver esa intención de la autora por la inclusión de tecnología y cómo esa tecnología completamente actual, no tecnologías viejas, que es lo que hace muchas veces Rowling con respecto a los magos, ¿no? Que viven una especie de finales del siglo XIX, meter el iPod, ¿no? Muestra esto de, bueno, estamos en pleno siglo XXI. Estamos en pleno siglo XXI, pero la magia existe de todas maneras. Bueno, entonces, además de las transformaciones que hacen a los objetos, permite entonces que cambien las personas. Además, perdón, la mezcla de lo artesanal, lo tecnológico y lo mágico, porque uno no sabe exactamente qué hacen, cómo lo hacen. Exacto, cómo lo hacen, exactamente, sí, sí, sí. Acá viene la idea precisamente de la magia, que está muy bien desarrollada en Tolkien y en Le Guin, en que queda clarísimo que la magia, aquí hay de hecho hay una vieja frase de Arthur C. Clarke,
era la segunda ley de Arthur C. Clarke, que dice que una tecnología lo suficientemente avanzada es indiferenciable de la magia. Entonces, fíjense, eso casi que les diría que es una ley del slipstream, ¿no? o de estos géneros del fantástico donde se van mezclando, en que ya no sabemos qué cosa es magia, qué cosa es tecnología muy avanzada, ¿no? Y qué cosa es una mezcla perfecta de las dos, donde precisamente la ambigüedad es lo que permite que convivan. Bien. Bueno, después, lo que sería el segundo punto de quiebre tiene que ver con la aparición de este Ryan y de este Kyle, ¿no? Que precisamente tiene que ver con aquellos que entran, pero no como invitados, ¿no? Sino que entran como indeseables. Y eso, fíjense que eventualmente, digamos, cuando llegamos a la conclusión del cuento, Fran tiene la posibilidad de alejarse de ese lugar, y nosotros entendemos que es porque Ofelia es la nueva cuidadora del lugar. Entonces eso le permite a Fran poder salir e ir a conocer el mundo, ¿no? Que es lo que la amiga tenía. Así como la amiga llega y conoce el mundo de Fran, es decir, el mundo de los del verano, ahora Fran puede ir a conocer el mundo exterior. Ella que nunca había salido de ese pueblito de Carolina del Norte. Bien, esperen que abra el artículo que les estaba mostrando. Ahora sí, ustedes ya leyeron el libro el cuento de Shirley Jackson. Se acordarán que en el cuento de Shirley Jackson precisamente se da a la inversa. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los del verano? ¿No? La gente del verano. Los turistas, ¿no? Aquellos que van de visita, ¿no? Todos los veranos y se van cuando se termina el verano. ¿Y de qué trata el cuento de Shirley Jackson? ¿No? De aquellos que deciden quedarse más allá del verano. Acá, entonces, está la inversión, porque en todo caso, si hay turistas, no son los turistas humanos, digamos, cuando hablo de turistas regulares, ¿no? Veraneantes, ¿no? Sino son veraneantes no humanos. Bueno, y dice, cuando le preguntan a Kelly Link, dicen, bueno, ¿la tenías presente cuando escribiste este cuento? Y dice sí y no. Sí, porque obviamente el título, y era como estar hablándole a Shirley Jackson, y no porque no intenté, no volví a leer a propósito el cuento de Shirley Jackson, y que en todo caso todos esos juegos intersexuales sean del lector y por supuesto de mi inconsciente. No dice eso, pero queda claro. Bueno, y bueno, acá y cuenta cómo había estado hasta hacía poco en el hospital después de haber dado a luz a una hija, ¿no? que había tenido complicaciones, entonces había quedado en neonatología. Y dice, un amigo escritor o una amiga escritora me señaló que de alguna manera esta historia era precisamente sobre parentesco, responsabilidad, sobre cuidar al otro, ¿no? Y también un deseo de escapar. Entonces fíjense que hay alguien que está enfermo, ¿no? Que en este caso es Fran, que no se puede hacer cargo de sus responsabilidades, y por suerte viene alguien que la permite reemplazar en eso. Bueno, y fíjense que, por ejemplo, que esto salió originalmente en una antología steampunk. El steampunk, seguramente lo conozcan. A ver, acá Gaby o Patricia o algún otro quizás me va a poder ayudar a definirlo. ¿Cómo podríamos decir? Es una mezcla, el steampunk, entre fantástico, entre fantasy y ciencia ficción, que precisamente lo que hace
No, Blade Runner no es steampunk. El steampunk lo que hace es hacer ciencia ficción, pero con la tecnología de la edad industrial. Que ahí viene la parte de steam, ¿no? De la tecnología a vapor. Sí está en, por ejemplo, la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore. ¿A alguno se le ocurre algún otro ejemplo de steampunk? Que a mí me acaban de desaparecer todos del mapa mental. Esto, La máquina bueno, de uno, Morel o algo así. Ah, la brújula dorada, sí. Sí. Yo no, Hay no vi un- buenas adaptaciones. Hay una historia de Gaiman que se llama Un estudio en Esmeralda, me parece, no me acuerdo Claro, sí, exactamente. Y Está en vez de trabajando Escarlata. con el tema de Sherlock y el estudio en Escarlata. Es un cuento bien steampunk también. Sí. La serie Altered Carbon de, no me acuerdo de qué cadena es una serie de ciencia ficción. Netflix. Sí, gracias, Gaby. Que tuvo 2 temporadas. También trabaja bastante en esa onda. Bien. Hugo Scorsese, sí, bueno, Hugo, no me acuerdo cuántos elementos fantásticos había en Hugo. ¿Hugo era un nene real o me estoy Creo que está equivocando? basado en algo real, de que este chico conocía como esa... Georges Méliès, Ujú. Ujú. el cineasta. Creo que hay algo. Bueno, pero el steampunk lo que hace es hacer ciencia ficción, hacer máquinas imposibles, pero o que transcurren en el siglo XIX o en un siglo XIX, pero que todas esas máquinas fantásticas no son futuristas, sino al revés, son retrofuturistas. Eh, la No, la máquina de máquina de Morel, Morel no. No, vos decís de la invención de Morel, no porque invención. No, no, porque es una... no, No, la cuestión digamos, creo que básicamente meramente tecnológica, es tecnología del siglo XIX. exactamente, y Y, comienzo. y sí, o sea, vapor. Y todo puramente todo mecánico. Y todo lo que salga de eso no es... Sí. Y en todo caso, digamos, llega como máximo hasta Tesla y Edison, ¿no? Y las primeras, ¿no? Lamparitas ¿no? Hasta ahí. Sí. No, Dune, igual justo Dune no la vi, leí el libro, pero no la vi. No, yo no diría que es steampunk. No, Sí. no, yo creo que está recortado en eso, ¿no? Tecnología mecánica y a vapor, pre-electricidad, pre-digital, pre-todo. Bien, y acá, ¿cuál sería? ¿Cuál es la parte steampunk, ¿no? de este cuento, digamos, si lo tomamos como mezcla de géneros en el libro este? Lo que hacen los del verano, ¿no? Todo ese trabajo con las máquinas, ¿no? Todo ese trabajo artesanal entre máquina y magia es más típico del steampunk. Entonces, no del todo, ¿no? Pero creo que puedo entenderlo por ahí. Bien, bueno. La película que hicieron de Jim West, del viejo, Sí, de Wild Wild West, es sí, totalmente steampunk. exacto, sí. Tomar ¿cómo se llama? Meter a ciencia ficción y robots y arañas gigantes en el salvaje oeste del siglo XIX. Exactamente. Bien. Estoy abriendo la presentación. Así volvemos a... Bien. Seguimos con Kirk Johnson. Kirk Johnson, nuestra segunda Kay, en realidad nació como Catherine Irene Johnson, nacida en Iowa en la misma década que Kelly Link, pero en 1960. Van a ver que prácticamente todas, ahora no la noté con Kelly Link si lo hizo, pero esto muestra el estado actual de los Estados Unidos en que no la mayoría, pero muchísimos escritores estudiaron escritura creativa.
Nosotros en Argentina recién ahora tenemos una carrera de escritura creativa, que se dicta en 2 facultades, como carrera de grado, en la Universidad de las Artes, y después en la universidad, no me acuerdo si era la UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, o en la UNSAM, la de San Martín, pero una tenía un máster en escritura creativa. Creo que es la UNTREF, sí, la UNTREF. En Estados Unidos, la mayoría de los escritores estudiaron escritura creativa, lo cual es una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que toda, digamos, su carrera se dedica a la escritura, eso sin duda es una ventaja, y la desventaja es que estudiar cosas que no tengan que ver con la escritura siempre es una ventaja a la hora de escribir. Bien, acá, ¿se acuerdan lo que les decía con respecto a esta mezcla de géneros, ¿no? Y cómo los géneros del fantástico conviven en mismas categorías? Entonces, por ejemplo, es la Comic Con y están los lanzamientos de Marvel, los de DC, de historietas, de cine, de superhéroes, están los juegos de mesa, los juegos de rol, los Warhammer, los videojuegos, ¿no? ¿Vieron cómo todo eso convive en un mismo ecosistema? Bueno, fíjense que Kate Johnson, ¿no? Esta autora claramente fantástica, trabajó en Magic the Gathering, las cartas, ¿no? No sé si las conocen, yo tengo alguna por ahí porque jugué cuando era jovencito, así que tengo alguna por ahí, pero la tendría que buscar. Y si no, googleen, son estas cartas coleccionables, pero que se usan tipo ajedrez, digamos, como si fuera un ajedrez, pero en vez de con piezas, con cartas, y que uno elige cuáles van a ser las piezas con las que uno va a jugar, pero salen por azar. Bueno, esa es más o menos la definición de qué es. Y hay toda una narración, digamos, las cartas. Y en Dark Horse Comics, que Dark Horse es una editorial muy importante de cómics, porque es la que le hizo la pelea a los 2 grandotes que son DC y Marvel, ¿no? Dark Horse era la que hacía las historietas independientes, por así decirlo. Sí, Pata, Philip Pullman, ¿no? Que recién estaban hablando yo no vi ni películas ni las series, pero estoy leyendo los libros de él, de La Brújula Dorada. La Brújula Dorada es el primero, de His Dark Materials, que también es steampunk. Bien. Bueno, Kate Johnson trabajó entonces en Magic y en Dark Horse, ¿no? Lo que muestra entonces esta convivencia. Y otra de las convivencias que recién les decía, videojuegos, juegos de rol, Star Trek, El Señor de los Anillos, me faltó una de esos grandes ejes de la cultura friki, como dicen los españoles, que a mí siempre me dio gracia, que es lo japonés. Y ella escribió varias novelas de fantasía japonesa, como The Fox Woman, y otra que sacó después, como esta Fudoki, ¿no? Que el diseño es muy feo, pero la ilustración es muy linda, ¿no? Esta mujer gato, no va gato, en realidad es una mujer zorro, ¿no? Pero esta novela no la leí, no sé exactamente qué animal sería, pero creo que es la mujer zorro del primer volumen, que está a continuación. Ella, como ya siempre les digo, en Estados Unidos sigue habiendo mucha cultura de cuento, entonces siguen publicando los cuentos de manera separada, en revistas, y después recién se hace un libro que los compila. Entonces eso es lo que pasó con Ponies. Ponies salió en Tor.com, es un medio digital, pero ya con su pata editorial, dedicada precisamente a la ciencia ficción y el fantástico.
Ahí es donde salió Ponis, y después, junto a otros cuentos premiados de ella, premiados y no premiados, salió este libro, del cual yo estoy haciendo la traducción en este momento. Tendría que entregar la traducción en breve, así que espero que en el futuro puedan leerlo. Es un libro largo. Creo que todavía estamos hablando cómo lo vamos a traducir el título con la editora, porque había varias opciones, y creo que al final quedó al final de un río de abejas. Pero bueno. Antes de meternos con Ponis, lo que me gustaría destacar es cómo la mayor parte de su escritura se financia por crowdfunding. El crowdfunding o micromecenazgo es este financiamiento a través de Internet, en el que no es que viene un mecenas que pone un montón de plata y dice, bueno, vos haces esto, sino en que un artista pide en Internet, ¿no?, con o sin ayuda, dice, bueno, yo quiero hacer este libro, ¿quién colabora? ¿No? A veces como preventa, diciendo, bueno, el que paga va a tener el libro, y otras veces dándole pequeños beneficios, ¿no?, como postales o lo que fuera, más chiquito. Y ella trabaja mucho con ese sistema, incluso en la misma composición, ¿no? Dice, bueno, les daba fragmentos, ¿no? Ponía algunos elementos, ¿no? Y decía, bueno, con estos fragmentos y con estos elementos, votá cuáles son los elementos que querrías que yo use, ¿no? Y los que salían los primeros dos, ella los metía en la historia. Y de esa manera, primero, hacía que esto fuera más creativo, ¿no? Por eso llegó a cuentos realmente muy notables. Pero también es una forma de, ¿cómo se llama?, de mantenerse, ¿no? De financiarse, como les decía. Es como que las dos cosas van de la mano. Ella encuentra una forma de financiarse que al mismo tiempo le permite ser más creativa. Entonces, en muchos cuentos de ella hay un estilo a lo Cortázar, ¿no?, a lo Felisberto Hernández, ¿no? Porque de pronto se mezclan elementos, ¿no? Como si hubieran salido, imagínense que ustedes son Cortázar, ¿no? Cortázar en 1957, 59. Y dicen, bueno, dice Cortázar, voy a escribir una historia que tenga conejitos y ascensores, ¿no? Porque la gente votó conejitos y ascensores, ¿no? De una lista de un montón de cosas, ¿no? Y a partir de que por azar, el azar de la votación en realidad, al ganar esas dos opciones, viene Cortázar y dice, bueno, acá mi fiel público que me financió, acá está el resultado. Y entrega Carta a una señorita en París. Bueno, ese es uno de los mecanismos que tiene de escritura Keith Johnson. Por supuesto, acá claramente lo que importa es el talento, ¿no? Porque cuando uno no tiene talento, un sistema así lleva al desastre. Pero al mismo tiempo, si uno no tiene talento, es más difícil tener los micromecenas que te financian. Entonces, nada. Bueno, Ponis. Es un cuento muy cortito. ¿Qué les pareció? No me gustó mucho, Ok, ¿por qué? porque me Vamos, pareció re triste. bueno, pero vos me Por decís eso. eso, vos me decís esto y yo pienso lo contrario. Entonces, te gustó sin que lo sepas. ¿Por qué? Porque me parece que si un autor, esto, digamos, lo podemos hablar de Kafka en adelante, ¿no? Si un autor escribe una obra para irritarte y logra irritarte, entonces claramente cumplió su objetivo. Así que, bueno,
Es un cuento tan cortito que casi que podríamos leerlo entero, si no lo hubieran leído. Hay un par de desafíos interesantes en términos de traducción, pero vamos al tratamiento, ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué trata Ponis, ¿no? Hay una chica, ¿no? Solcito, ¿no? Yo la traduje así, pero en inglés es Sunny, sí, Sunny, directamente. Por supuesto, esa es una libertad del traductor, en este caso yo. Perdón, Martín, ¿la mandaste en inglés? Sí, está bilingüe. ¿Sí? Porque yo lo hice, lo imprimí y no tengo nada más que en español, y me hubiera gustado porque es tiene muchas cosas que sería bueno verlas en inglés. Sí, En el mismo documento estaba abajo en inglés. Ah, bueno, gracias. Ahora después lo paso. Acá Sol, Sunny. Sunny. Sí. Sí. Bueno, entonces Solcito, ¿no? Tiene ganas, ¿no? Recibe una invitación, ¿no? La invitación para ir a la fiesta. La fiesta tiene un nombre extraño. Yo lo traduje como fiesta de recorte, ¿no? En inglés, esto de cutting out, ¿no? Viste que no queda claro, ¿no? De qué trata, pero esta cuestión con la temática western, ¿no? Igual, a ver, en realidad es muy gracioso, porque digo, no sé de qué se trata. Y en realidad, fíjense que está todo en el segundo párrafo. En el segundo párrafo ya está todo el cuento. Pero nosotros es como que lo tenemos tan asimilado todo el resto de lo que pasa, ¿no? Por esta idea compartida, ¿no? de esta imagen de los ponis, digamos yo de los unicornios, ¿no? Acá obviamente se llaman ponis, pero son ponis de unicornios, son unicornios en miniatura. Y nosotros, por supuesto que vía la cultura popular los tenemos muy asociados, lo tenemos asociados a lo femenino, por el típico, por los tipos de juegos y juguetes, ¿no? Y productos culturales, ¿no? Que les dan a las chicas. De la misma manera Viendo esta que... imagen, ahora entiendo por qué no entendí parte del cuento, perdón que te interrumpí. Porque yo pensaba en los caballitos chiquitos nomás. ¿A qué te En los referís? caballos que son medio enanos. Sí, A los que le llaman pony, ¿no? Al pony real, no a estos. Claro, no estaba pensando en esto. Pensados en los caballos petizos. Claro, ahora ya entiendo por qué no había entendido parte del cuento. Sí, Mucho son mejor caballos ahora. petizos, pero tienen alas y tienen cuernos, ¿no? Sí. Exactamente. A ver, entonces, nosotros lo que sabemos, ¿no? Es que ella recibe una invitación, ¿no? Y que ella quiere ir a este lugar, ¿no? Ella dice, no puedo esperar a tener amigas. Ahí está cifrado el conflicto del cuento. Y no en vano les puse esta imagen de mi pequeño pony, porque fíjense cómo se llama, cómo es el tagline de esta versión de la serie, que se llama, ¿no? La amistad es magia. Y ya vamos a ver en el cuento cómo la amistad es mágica. Bueno, entonces ella no tiene amigas y quiere tener amigas. Y entendemos bastante temprano, ¿no? Que hay que elegir qué conservar y qué no, ¿no? Esto de poder hablar, poder volar o tener el cuerno. Y a medida que va avanzando el cuento, entramos en la fiesta. Acá lo que les decía con respecto a la traducción, primero, esto de las otras chicas, ¿no? O chica importante,
En inglés está exactamente así. Digo, yo obviamente me tomé libertades, pero por ejemplo, un tema muy grande era cómo traducirlo de ponis, para empezar, digamos, cómo escribirlo, ¿no? Bueno, decidí españolizarlo, pero después está el problema del artículo. Y a mí me parece claro que hay que traducirlo como las ponis, por más que a veces suena raro, las ponis, a mí me costaba, porque siempre pensamos en los ponis, sean machos o hembras, sean yeguas o no. Pero en un momento que habla la pony, a ver, de Bárbara. Ahí lo pasaste, que ella le dice que she's Sí, not as acá pretty. está, acá, She's Beautiful. Acá estaba. Yo releí el cuento, ¿no? Y cuando encontré que hablaban del pronombre femenino, dije, yo lo tengo que traducir como la pony. Y por supuesto esto también está tan cargado, tiene tanta implicancia con el cuento, que no podía no prestarle atención. Digamos, si tomamos la hipótesis de Margaret Averbach, ¿no? De la lectura instrumental a la hora de traducir, yo tengo que poner esta cuestión de género en un lugar primordial y traducir a partir de esas prioridades. ¿Y por qué Bueno, pusiste los adjetivos en masculino? Y acá dice, la ¿cuál? pony de chica importante es realmente bonito. Digamos, ¿qué quisiste hacer con eso? No, es un error. Ah, Es ok. un error. Fíjate que es de haber traducido como el pony y después haber Claro, cambiado. claro. Sí, hay un par por ahí. Después cualquier cosa lo revisamos. Sí, nunca lo hice a las apuradas para poder darlo y nunca lo corregí, así que menos mal que me lo señalás. Bueno, Creo que era ese profesor que, no sé, pero no sé si se va a entender lo que voy a decir, pero mientras leía el cuento sentía que estaba leyendo como una historia de Wattpad, por el tipo por el adjetivo que utilizaba de chica importante, y me imagino que usted lo va a decir, pero no sé si hay alguna... Solo faltaba Rayita, la protagonista, Sí, Rayita. yo leí ese cuento y decía, no sé, pero me da la impresión de que estaba leyendo algo de Wattpad, decía, no sé, quería que me explicara si tenía bien. alguna intencionalidad por Ok. parte de la escritora. Sí, Capaz el hecho de que el público influya en el tema. sí, no creo que sea por eso, en lo particular, para mí, porque ella es una gran cuentista. No, Wattpad me es una... refiero a la temática. puede ser. Wattpad es una plataforma de difusión de textos pensada para sobre todo el fanfiction, ¿no? Pensado para autores amateur, no profesionales, ¿no? Que tengan ganas de compartir sus textos. Eso es Wattpad. Yo creo, Brigitte, que hay una parodia clarísima, ¿no? A esta simplicidad. Digamos, la parodia la leo por dos razones. La primera porque, digamos, por leer los otros textos de la autora, ¿no? Que no usa esta forma de escribir. Y en segundo lugar, porque me parece central a la trama, y me parece que precisamente lo que hace es asumir una especie de discurso juvenil, ¿no? Asociado a la protagonista, y al mismo tiempo, digamos, le da una vuelta de tuerca tan cruel, que lo que hace es sacarlo, ¿no? Desde ese lugar que es precisamente el lugar en el que parece muchas veces estar todas las narraciones dedicadas, ¿no? A estas edades, ¿no? Que suelen estar tan lavadas. Digamos,
muchas veces las narraciones escritas para estas edades de gente que no tiene esta edad. Así que, bueno, acá están discutiendo sobre la plataforma y cuál es mejor. Acá, en cuanto a mí me interesaría ir al análisis del texto en sí mismo, para empezar los nombres y las marcas, ¿no? La idea de los diminutivos, palabras como astropétalo, ¿no? A ver cómo era en inglés. Star Blossom. Son precisamente, ¿no?, esos nombres infantilizados, y al mismo tiempo esta idea de la Coca Cero, la Red Bull Diet, a mí me parece magistral y bastante duro, ¿no? Porque, digamos, esta fiesta de chicas, ¿no? ¿Qué toman ellos? ¿No? Todo lo que es diet, ¿no? La Coca Cero, la Red Bull Diet, la limonada Diet. Digamos, Además, a esa edad empiezan con Red Bull, no sé en qué van a terminar. Al mismo tiempo, sí, ese tema, ¿no?, con el acelere, ¿no?, de las bebidas energéticas. Hay un tema, ¿no? De hecho, incluso, digamos, uno lo podría leer acá desde la comparación entre todos estos colores, ¿no? Y digamos, no sé si lo psicodélico, pero lo lisérgico. Después, estas cuestiones con usar las palabras todas juntas, a mí me recuerda mucho a los usuarios de Internet, ¿no? Parecen hashtag, parecen nicknames, ¿no?, de Internet. Bueno, entonces, esperen que vuelvo a la edición en español. Como les decía, entonces es un cuento muy corto, tiene nada más 3 páginas, pero en esas 3 páginas pasan muchas cosas. Entonces, la primera parte es que ella recibe la invitación a esta fiesta, y sabemos que en esa fiesta va a tener que sacrificar una parte de su pony, Solcito. Pero que en teoría ella podría elegir cuál es. Y aparece mucho entonces el eje del cuento, que es la pertenencia, ¿no? Las cosas que una, en este caso, hace para poder pertenecer a un grupo. La segunda parte del cuento, que casi coincide con la segunda página, es cuando va a la fiesta en sí misma. Fíjense, ¿no?, de qué manera habla de una manera paródica de esa cuestión ideal, ¿no? La madre pediatra, el padre cardiólogo, y la casa que es grande tiene un pequeño granero y tiene árboles gigantes, ¿no? Hay una cuestión semi-rural, ¿no?, muy idealizada, que precisamente contribuye, ¿no?, a esta noción de la fantasía. Bueno, entonces la reciben, ¿no? Ellas están medio en la joda, ¿no? Aquí está la inclusión de estos elementos que son disímiles al menos en cómo se los etiquetan, porque, digamos, ¿quién dice que las bebidas energéticas solamente las toman los adultos? Yo conozco un par de adolescentes que tomaban. Sí, yo también. Por y eso, todo el entonces, tiempo. digamos, acá hay una cuestión que podemos hablar como un oxímoron. No, oxímoron no es la palabra porque no hay una paradoja. Pero como de una mezcla de cosas que parecerían opuestas, que es el mundo infantil y el mundo adulto, pero al mismo tiempo es lo que pasa en la realidad. Y más si lo pensamos en Estados Unidos, donde tanto por experiencia propia, por verlo en las representaciones culturales, digamos, todas estas fiestas adolescentes son bastante zarpadas. No sé si vieron The Leftovers, pero digamos, comienza así, básicamente, con respecto a un personaje.
Bueno, ¿Qué edad se supone que tienen estas chicas? Porque por esto de los ponis me parece que son más chiquitas, ¿no? No sé a qué edad. bueno, bien, esa me parece la gracia. Precisamente, este cuento es un cuento sobre la adolescencia. Precisamente porque no queda claro el tema de las edades. Digamos, toda la cuestión infantil está reforzada una y otra vez a partir de esta cuestión de los ponis, por ejemplo, y cosas como, ¿no? Como si Bárbara estuviera cortando bombones de fruta de sabor rosa y viera el color rosa debajo del azúcar en polvo. Digamos, hay digamos, una cuestión, y estamos hablando de la descripción de algo terrible, un sacrificio, ¿no? Pero estamos hablando de sacrificar un unicornio pony. Pero todo, incluso las descripciones, lo llevan al territorio de lo infantil. Y al mismo tiempo, la idea de sacrificio, la idea de las bebidas energéticas, de la banda de rock, y lo lleva precisamente a otro. Entonces, ¿qué es la adolescencia? El encuentro traumático entre estos dos mundos. También hay algo de rito de iniciación tipo fraternidad, ¿no? Sin duda que nos están contando un rito de iniciación, que era lo que separaba antes en un mundo sin adolescencia, la infancia de la adultez. De la misma manera, digamos, los judíos, digamos, en su comunidad, digamos, intentando mantener las tradiciones, incluso de una manera no religiosa, mantienen el bar mitzvah. Nosotros podríamos decir con la fiesta de 15. Esas fiestas eran precisamente para separar la infancia de la entrada al mundo adulto. En la medida en la que se inventa la adolescencia en el siglo XX, se establece este periodo, ¿no? Que es un mix entre ambas cosas, pero que en la medida en que aparece Internet, en la medida en que el mundo se va tornando cada vez más cínico, y que los niños también se resisten a ser infantilizados, todo eso se va mezclando. Bueno, entonces, llega el momento del sacrificio, le pasan el cuchillo, y bueno, dice ¿cómo se llama? La unicornio pony dice, prefiero hablar antes que volar, o apuñalar cosas con mi cuerno, ¿no? Entonces, básicamente ella está eligiendo hablar. Bueno, entonces le dan a Bárbara el cuchillo curvo. Acá, fíjense, hay otras digamos, cosas que tienen en común con Shirley Jackson. En Shirley Jackson, recién la vinculábamos con Kelly Link, pero acá también, porque esa idea de la lotería, del sacrificio ritual, lo mismo se da acá con las chicas, ¿no? Con la fiesta, ¿no? Esta fiesta de recorte. Y son ellas las que se tienen que encargar, ¿no? De cortarles las alas a su propio pony. Bueno, acá esta descripción terrible, ¿no? De cortar las alas del pony, y lo dice de una manera totalmente light. Después el cuerno, y finalmente le dicen, tenés que quitarle la voz, ¿no? Y le dicen, bueno, pero vos también le tenés que cortar también la voz, ¿no? Y eran 2 de 3, no, vos también lo tenés que hacer. Todas las demás lo hicieron. Entonces ahí ven esa cicatriz, ¿no? Encima con forma de sonrisa, de vuelta. Lo mismo que vimos acá, si acá la sangre parecía algodón de azúcar, acá la cicatriz tiene forma de sonrisa. Y ellas se niegan, fíjense que tanto Bárbara como Solcito se niegan. ¿Y qué hacen? Básicamente la masacran. Van hacia Solcito y la hacen polvo, literalmente. No salvo un chorro de sangre de algodón de azúcar y un rizo de la melena. Y es terrible, a mí el final me parece completamente desolador, porque cuando ella dice, bueno, ya hice el sacrificio, ¿no? Ahora déjenme jugar, no lo dice así, pero sabemos que es eso, que están jugando, le dicen, no, vos no sos parte nuestra, no sos una de nosotros.
que le dicen, vos no tenés una pony. ¿Por qué? Porque como ella no pasó el ritual de iniciación, no tiene una pony, digamos, sin voz, ¿no? Para ser una de ellas. Entonces, digamos, tomando la vieja frase, se quedó sin el pan y sin la torta. ¿Por qué? Porque ella, digamos, no mantiene los privilegios de una, ¿no? Y se quedó sin el pony y también sin la posibilidad de formar parte de ese mundo que ella miraba con ganas desde afuera. La figura del pony es parte, por eso les decía esto de la amistad es magia, ¿no? Y precisamente vieron cómo la amistad está usada acá como una especie de camuflaje de otras cosas, ¿no? ¿Qué representa la amistad en el cuento? ¿Hay verdadera amistad? ¿No? En realidad Es eso como un medio de manipulación, la amistad. Sí, hay manipulación, pero al mismo tiempo podríamos decir que esa es la sociedad, ¿no? La sociedad exige cosas para poder pertenecer y uno tiene que ceder. Algo que, diríamos, no son tan violentas. Como Ahora, esto, y volverlo tan turbio. Exacto, pero en realidad lo pensamos con otras cosas y en realidad sí lo es, sí lo es. Digamos, yo lo pienso, digamos, para decir algo muy sencillo, pero por ejemplo lo pienso con una prima que hace 10 años se dejaba, en vez de depilarse el bozo, se dejaba el bigote, ¿no? Y yo, estoy diciendo hace más de 10 años, ¿no? Es como que pensé en preguntarle, ¿no? Y claro, y después a medida, ¿no? Que fue pasando toda esta larga década, ¿no? Digamos, para formar parte, ¿no? Hay determinados procesos de socialización que, por ejemplo, incluyen, ¿no? Como ustedes saben perfectamente, el aspecto físico, ¿no? Entonces uno tiene que hacer cosas que no querría hacer o que no le interesaría hacer, simplemente para formar parte, ¿no? Y si no lo hace, exhibe que no forma parte. Y yo sé que mi prima, digamos, le llegaba, digamos, por supuesto, bullying, digamos, a veces, digamos, para empezar, el no entender, ¿no? Pero después otras cosas directamente agresivas. ¿Por qué? Porque ella no está ocupando el rol, ¿no? Que la sociedad le está exigiendo que debió ocupar, ¿no? Y en este caso, que las chicas llegadas a determinada edad, a medida que le van creciendo los pelos, se los tienen que sacar, ¿no? Así que eso no tiene el nivel de violencia, ¿no? Que es arrancarle las alas a tu pony unicornio alado. Pero algo están arrancando en realidad. Por eso lo elegí, Maya, exactamente, ¿no? Hay ahí una violencia, ¿no? En la que una, en este caso, tiene que ceder para poder ser parte. Por eso digo que a mí me hace acordar mucho a las fraternidades, que no es lo mismo que estos ejemplos que vos has dado, como el bar mitzvah y eso, que son cuestiones sociales más generales y que en los que no hay manipulación y este manejo del poder tan espantoso, porque las cosas que pasan en los ritos de iniciación de las fraternidades llegan muy lejos, y justamente es denigrar al otro. Entonces, eso es lo que yo noté, digamos, el clima del cuento me llevó a eso. Sí, encima vieron que siempre muere alguien en estas fraternidades, en estos ritos de iniciación de las fraternidades. Siempre dicen, bueno, a uno. Sí, porque hacen cosas muy, muy crueles. Lo más parecido con eso son las despedidas de soltero. Exacto. ¿no? Siempre está como leyenda urbana, ¿no? Tipo, a uno lo ataron desnudo al poste y se murió de frío, tipo. Bueno, con respecto al pony, acá me parece el unicornio, me parece el más interesante de todos los simbolismos,
El pony es interesante por la cuestión en miniatura, del caballo en miniatura, ¿no? Y la voz y las alas de Pegaso también son interesantes, pero sin duda el tema del cuerno es para mí el más interesante, porque precisamente el mito del unicornio está ligado a la virginidad, porque eran las vírgenes, ¿no? En el concepto medieval de lo que era una virgen, y en cómo se desarrolla la leyenda, ¿no? Era entonces una virgen la única que podía atraer a un unicornio. Entonces, ¿qué hacían los cazadores? Hacían que una virgen estuviera desnuda, sola en un bosque. Entonces, cuando un unicornio se acercaba, sea excitado por esta virgen desnuda o para hacerle juego a esa pureza virginal, ahí es cuando, mientras la virgen acariciaba al unicornio, ahí venían los varones, ¿no? Caballeros, cazadores, a cazar al unicornio y arrancarle el cuerno. Entonces, fíjense, ¿no? Acá, por supuesto, podríamos hablar digamos, de las metáforas fálicas, del simbolismo fálico, la cuestión de la virginidad, como, por ejemplo, para capturar un unicornio, muchas veces le daban la teta al unicornio, ¿no? Esta virgen, ¿no? En los grabados medievales. Entonces, cuando el unicornio estaba bebiendo, ¿no? Estaba bebiendo de la leche, ¿no? De la virgen, ¿no? Ahí es cuando venían los cazadores. Más también se decía que molido tenía poder afrodisíaco, o sea que también hay un doble juego, ¿no? Sí, afrodisíaco. Para los hombres. Y para eliminar los venenos. Sí, también. Y venenos, además, sí, ahí podría seguir, ¿no? Esta idea del veneno, digamos, como arma de mujer, digamos, tradicionalmente considerado en la Edad Media. Podríamos hacer, digamos, muchas lecturas a partir de eso, que me parece que son ricas todas, ¿no? Para la construcción de esta Bárbara. Bárbara, a su vez, en griego, viene de barbar, que es bla bla en griego. El bárbaro es el que no hablaba griego, el que solamente decía galimatías. Y que ella se llame Bárbara, a mí me parece significativo, porque precisamente es ella la que no habla el idioma, la que no forma parte, digamos, la que no tiene la ciudadanía griega. Y ahora que lo decís... La forastera. La forastera, justo que hablábamos, pero precisamente las fraternidades o las sisteridades no, como eran las sororidades, pero acá obviamente las que tienen esta fama son las fraternidades. Las bravas son las hermandades. Sí. Las fraternidades. ¿Saben cómo lo llaman? Greek life, justo. Sí, porque usan letras griegas, hay toda una tradición que tiene que ver con el griego. Sí, sí. Justo esto de ella ser bárbara y no ser parte de los griegos, justo coincide con esto del Greek life. Bueno, entonces, había más elementos para mencionar del cuento, pero ya llegamos al final de la clase. A mí lo que me gusta de este cuento es lo mucho que logra en tan pocas páginas. En 3 páginas logra, plantear una situación que nos podría estar charlando durante mucho más tiempo. Y lo hace con un lenguaje ultra sencillo, ultra, sobreutilizado, gastado, basado en lugares comunes de la cultura popular, basada en lo que debe consumir una niña. Esto rosa, bueno, acá puse el ejemplo perfecto, ¿no? Este es el ejemplo perfecto, ¿no? Porque culturalmente las mujeres
¿no? De niñas tendrían que tener una vinculación con esto. Fíjense, el arco iris. Esa es una que no dije, ¿no? Esa es otra que no dije, ¿no? Hablamos del unicornio, hablamos de los ponis, ¿no? El cabello largo, el rosa, los arcoíris. Bueno, pero sobre todo ese tema del discurso, ¿no? Utilizar todas estas palabras, ¿no? Todas estas expresiones, estas descripciones ligadas a estas formas asociadas a los juegos de niñas, y por medio de una torsión muy simple, volverlos irónicos. Si vamos al cuento y releemos el cuento, hay más todavía. Por ejemplo, esto de la temática western, ¿no? La temática western también, digamos, uno piensa en vaqueros y piensa en el lugar común pop de los vaqueros. Pero si lo repensamos ya habiendo leído el cuento, ¿no? Precisamente el western es la falta de ley, ¿no? Donde la ley es la ley del más fuerte. Así que, porque precisamente estamos el western es la frontera, el oeste como frontera, y ella está en la frontera entre la niñez y la adultez. Bueno, nos vemos. Bueno, y pasamos al último cuento. Una cosita que había puesto, que los unicornios aparecen en la Biblia, pero en realidad eso es en la traducción del Rey James, que es la más famosa, porque en realidad, cuando hablan, por ejemplo, de este salmo, ¿no? Que comparan el cuerno de un unicornio, en realidad habría que traducirlo como el cuerno de un toro, o el cuerno de cualquier tipo de animal, ¿no? Buey. Así. Sí. El ox, ¿no? Del buey. Bien. Bueno, y Christian Rupenian, nosotros hablamos cómo ya me quedé sin tiempo, increíble, siempre me quedo sin tiempo. Como la lotería de Shirley Jackson, y podríamos agregar Un día perfecto para el pez banana, rompen con todo, ¿no? En la New Yorker, ¿no? Se publican en la New Yorker y llegan miles y miles y miles de cartas diciendo: lo amé, lo odié, no lo entendí, ¿qué pasa? Bueno, y esto pasó hace muy pocos años, en el 2017 volvió a pasar, después de 1948 volvió a pasar, medio siglo después, un poco más de medio siglo después, y pasó con este cuento, Cat Person. Cat Person la rompió, ¿no? O sea, empezó a circular en todos lados, ¿no? Y ella, gracias a ese cuento, logró un adelanto de $1,2 millones. O sea, una locura total por un libro, por el adelanto de un libro, ¿no? Y el libro es este, ¿no? Que lo tradujeron como Lo estás deseando. Hay algo que se pierde en el título, ¿no? Porque ese you know es muy significativo, ¿no? Frente a lo estás deseando, vos sabés que lo estás deseando. ¿Qué se incluye ahí? La ironía, digamos, como la otra voz del que formula esa frase, que se pierde en lo estás deseando. Es como: a vos te gusta esto, ¿no? Para mí es un título donde se pierde, ¿no? No sé A si vos te gusta y lo sabés. Exacto, exacto. Vos sabés que te gusta, ¿no? Eso se pierde cuando Y estás tendría que haber deseando. sido eso. Vos sabés que te gusta la Tú traducción. sabes. Hay maneras, yo no sé por qué a veces los traductores Sí. erran. Bueno, fíjense la faja, salvaje, cómica, muy, muy buena. Fíjense, muy, muy buena. Eso, ¿quién lo pone anagrama eso? Porque eso no tiene firma. Las demás sí tienen firma. Pero ¿quién pone el muy, muy buena? Ujú. La propia editorial. Es una locura que pongan una faja que diga que es muy, muy buena. Bueno, y dice: y también seguida por millones de lectores. Fíjense que acá en esta época, ¿no? Los seguidores, ¿no? Son importantes, ¿no? Quien te sigue.
Bueno, y obviamente en la tapa está bien porque no se llama como el cuento, pero fíjense que en una edición lo pusieron, ¿no? Pusieron, este es el libro que incluye Cat Person. Acá no pusieron el libro que incluye Cat Person, pero le pusieron un gato. Estuvieron bien, esa parte está bien hecha. Iba a decir algo más relativo a eso. El cuento, si la rompió así, es porque en el 2017, antes de que explotara el movimiento del Me Too, logró poner, formular, darle voz al problema del consentimiento, o al problema de la falta de consentimiento. Cat Person no es tanto un juego de palabras, no es un juego de palabras, pero sí es un problema para traducir. Porque lo tradujeron como, en anagrama lo tradujeron como personalidad de gato. Y a mí no me... personalidad de gato no. No, ¿cómo es que lo tradujeron? Esperen que lo encuentre. Sí, yo vi por ahí personalidad de gato. Sí, la verdad es que no... Si algo que no ves en el cuento es donde está el gato. Ni siquiera aparece en el mismo cuento. Tal cual. No, así lo tradujo. Un tipo con gatos, pero en otro lado sí estaba eso, personalidad de gato. Es que yo lo puse en el blog. Porque yo lo puse como personalidad de gatos, porque odio la traducción de un tipo con gatos. No, nada que ver. Nada que ver. Personalidad de gato, al mismo tiempo me parece que tiene, a la que preguntaba recién, esto tiene que ver con el hecho de si te gustan los gatos o te gustan los perros. Eso está bueno. No, vos sos persona de gatos o sos persona de perros. Yo, por ejemplo, soy persona de perros, ¿no? Eso en inglés es si sos dog person o cat person, ¿no? ¿A eso se refiere? A eso se refiere. Yo si no me lo decían nunca le encontraba el sentido. Exactamente. Por eso personalidad de gato, metiéndolo en el cuento, en el momento que se menciona, si sos una persona que le gustan los gatos y no tenés gatos, ya es una, como dirían ahora en Twitter, es una red flag. Hay algo, ¿no? Hay algo que no funciona. Bueno, este tema de poner el tema del consentimiento, ahora como que es muy común, pero yo me acuerdo, ¿no? Pensándolo, que me acuerdo que lo acusaron de violación a Assange, ¿no? Que dijeron, bueno, se le había roto el preservativo durante una relación sexual y siguió, ¿no? Y digamos, y es como que no quedaba en claro, y yo me acuerdo que lo pensaba en ese momento, pero eso es es violación, y claro, no es, en esa época, cuando pasó eso, antes de este cuento, antes del Me Too, o nada menos acá, digamos, profundizar cuál es realmente la noción de consentimiento. Por ejemplo, algo, digamos, que se estuvo trabajando mucho en este tiempo es la idea de, digamos, de que las personas, ¿no? Por supuesto, que están completamente, digamos, con el derecho de cambiar de opinión, ¿no? Que perfectamente pueden decir sí y después decir no, y no por eso merecer un castigo, ¿no? Por parte del otro, como, digamos, en este cuento es lo que está ahí flotando, ¿no? Yo la verdad te dije que sí, ¿no? Estamos saliendo, no sé qué, por un lado me das algo de vergüenza, pero por otro lado hay algo que me interesa y sigo con vos, pero yo sé que te dije que sí, yo sé que te acompañé a tu casa, pero estoy adentro de tu casa y yo la verdad no quiero tener sexo. Bueno, en esa situación, ¿no? Esa idea de decir no, pero antes me dijiste que sí, no estaba tematizada por la literatura, ni por el discurso popular, cosa que ahora sí está. Bueno, este cuento lo logró cristalizar antes de que se cristalizara en la opinión pública. Ahora, pero excepto el puta final, yo no veo que él se maneje, más allá de, digamos, más allá de su torpeza como amante, que es obvio,
no veo una actitud machista. Yo iba a mencionar algo, perdón, Sí. porque mientras lo leía me acordé de las clases anteriores de los teóricos. Claro, que estuvimos hablando de eso. Me acordé de un comentario que hizo Griselda cuando leímos ay, se me fue el nombre, pero el último que leímos. Sí, Larga Noche de Verano. Esa. O canción, bueno, yo siempre digo cualquier cosa, canción, no, lenta canción negra, cualquiera dije. Larga canción negra. Bueno, no, larga canción negra, sí. El tema es que en un momento Griselda mencionábamos y charlamos sobre un comentario que hacer como no te va a pasar nada o no te voy a lastimar. Que medio como que llegamos a un acuerdo de que no era realmente amenazador. Y justo en este cuento aparece 2 o 3 veces una frase de él de no te voy a matar, no te voy a lastimar, no te voy a... Sí, pero lo dice porque ella lo pensó antes y hay algo que se comunican. No es ella es la que piensa, estoy acá con un tipo en un auto y capaz que me lleva a violarme, sí, matarme. Pero por eso creo que refleja muy bien los 1000 pensamientos que se te cruzan siempre cuando Exacto. estás sola con alguien del sexo masculino. No sé si vieron Ocupas, ¿no? Pero la famosa escena del doque, ¿no? No te persigas, no te persigas, ¿no? Esa idea de le estás diciendo y por algo es. Bueno, creo que este párrafo me parece que es muy, muy interesante. A ver, si el tipo fuera directamente un violador, ¿no? Creo que el cuento perdería su sutileza. Precisamente la sutileza es que ella, cuando llega el momento, ¿no? del acto sexual, ella le querría decir que no, pero no tiene las herramientas en lo personal y en lo social, digamos, como ella como parte de una sociedad cuya sociedad no tiene las herramientas, eso es lo que quise decir, para poder decir que no. Dice, o no. Yo siento que ella capaz no se siente capaz de decir que no. Exacto. Porque en todo el cuento está cuidando los sentimientos de él, Claro. cuidar la fragilidad mental de él, pero ella no se considera una persona, no está cuidando su propia fragilidad, sus propios pensamientos, sus sentimientos, cómo se siente en el acto. Bueno, creo pero que ahí precisamente eso no es algo individual solamente de la chica. No, y eso es lo más compartido por el resto de, no sé si decir de las mujeres, ¿no? Pero sí de gran parte, digamos, de la sociedad en esa posición. Y acá, esto que dice, se abrumó solo de pensar en todo el esfuerzo que necesitaría, requeriría tacto y dulzura, incapaz de reunir. No es que le asustara que él intentara forzarla, sino que empeñarse en frenar, después de todo lo que ella había hecho para que llegaran hasta allí, es decir, antes haber dicho que sí, le haría parecer caprichosa, malcriada, etc. Entonces, acá, si él fuera directamente un violador, es como perdería ese matiz. Ahora, si acá, yendo a lo que dice Mel y otras más con respecto al final, de cómo se revela la verdadera personalidad, por eso esto de personalidad de gatos, que me parecería interesante, ¿no? Destacar como posible título. Él todavía queda en esa zona de ambigüedad, ¿no? Que no es ni una buena persona, ni tampoco llega a ser un criminal. Pero sí es una persona que, como la mayoría de los varones, no ni siquiera registran esto de, por ejemplo, de preguntarle, ¿está segura? Pero esto que dice Nazarena de esa pregunta vuelve al tema del consentimiento. Los varones, antes de por ejemplo, de este cuento, de todos estos cambios sociales, directamente no pensaban en el problema del consentimiento porque, y yo lo he charlado un montón de veces con amigos, a partir de todo esto, se entendía de, bueno, si quiso venir hasta el departamento es porque quiere, ¿no? Cuando precisamente, ¿no? Como si fuera algo monolítico, ¿no? Cuando precisamente lo que logra expresar el cuento, entre otras cosas, es
todos esos microcambios de sentimientos con respecto a lo que ella está viviendo, ¿no? Entonces, que no hay una respuesta monolítica de quiere o no quiere, ¿no? No, va cambiando a partir de lo que ella vive. Sí, yo lo veo también como esas veces que uno se encuentra o una se encuentra justamente con alguien para conocerlo, y bueno, y un encuentro sexual, y después no va. Y está lo que vos leíste, ¿no? La cuestión, por un lado, de ella diciendo, bueno, estoy acá, no puedo irme y punto, por dos cosas. Primero, porque ha dado otra imagen. Y segundo, porque, bueno, está sola con un tipo. ¿Qué pasa si ella se niega rotundamente y puede cambiar las cosas? O sea, digamos, hay un montón de factores muy interesantes en cómo puede ocurrir una primera vez. Sí, y un tipo que además, una de las cosas que a ella le incomoda son microactos de violencia, ¿no? Sí, una torpeza que se vuelve violencia, porque realmente es muy torpe. Entonces, eso hace que ella, además de sentirse incómoda, piense más todavía en esas posibilidades. Bueno, yo tengo que cerrar, pero antes les quiero, esta nota después se las quiero mandar, porque esta chica, Alexis Nowicki, es la historia de ella. Es la historia de ella. Ella lo leyó, inmediatamente pensó en un chico con el que él salió. Y le empiezan a mandar esta nota, che, este es el que era tu pareja. Y después, eventualmente, el chico muere y ella ahí se anima a escribirle a esta autora, porque hay un montón de detalles muy parecidos, no solo la descripción, sino el lugar donde ella trabaja, la ciudad donde ella, o sea, un montón de detalles, que uno dice, bueno, ¿será casualidad? ¿Tanta casualidad? Es como, ella representó el zeitgeist tan bien que me termina representando a mí, pero en un momento son tantos que ella se decide escribirle y le responde la autora, ¿no? Porque efectivamente lo conoció el tipo y estuvo hablando de ella en ese cuento. Y dice, la autora le dice, me arrepiento de no haber eliminado esos detalles biográficos que a mí me sirvieron de inspiración. Pero dice, yo no estaba preparada para ese nivel de atención. Yo era un estudiante de escritura creativa, ¿no? Y escribí un cuento con la impunidad del que es completamente desconocido, ¿no? Y que es una de las cosas que señala, ¿no? La violencia de parte de los lectores varones, ¿no? Que sintieron que el personaje de él, de Robert, había sido, ¿no? maltratado. Bueno, se los mando porque es muy interesante. Esto último, yo a la actriz no la conozco, el actor, si ven Succession, estos van a hacer la película de Cat Person, porque obviamente... Perdón, Martín, perdón, un segundito, Martín. Yo me quedé muy enganchada con el tema de Alexis, lo leí todo, leí muchísimo, y me pareció una puesta en abismo de este cuento, porque es como que es como una secuela. Son dos historias y se unen. Genial. Una de las cosas muy interesantes es que lo que dice esta Alexis es que este tipo, este Charles, que acá es Robert, sí, a ver, tenía sus defectos como cualquier persona, ¿no? Sobre todo cualquier varón, pero no era un abusador, no era un violador, no era... Entonces, y al mismo tiempo el cuento de ella logra representar a la perfección esa violencia. Me parece que da para hablar muchísimo ese artículo, así que por eso me gustaría compartírselos. Así que después lo vamos a subir para que lo tengan. Está en inglés, pero realmente vale la pena porque nos permite polemizar de una manera increíble sobre todos estos límites en referencia a la vida privada y al efecto que tuvo. El efecto que tuvo este cuento para poder hablar de consentimiento, ¿no? Y de los matices. ¿No vale la pena? O sea, al mismo tiempo, ¿qué pasa con la chica esta? ¿No? Que ve su propia vida reflejada. Y encima con el medio de alguien complicado, pero que ella quería.
de por medio, que encima ya está muerto. No, es Sí, como dijo además Marta recién, la es una historia. influencia de Twitter. Tenés que leer todos los hilos. Es impresionante. Sí, bueno, eso yo ya no lo hice, yo solamente leí el artículo, pero nada, solo para que empiecen, y quien quiera que tire de ese hilo. hilo, literal. Sí. Bueno, cerramos acá, entonces llegamos al final de la cursada. No.